Hola crack, espero que se encuentre muy bien. Le aseguro que a lo largo de su vida habrán miedos que usted ha tenido que enfrentar, que ha tenido que pasar. Y bueno, en este libro que se llama Piense y hágase rico, cuenta en lo que es en el capítulo número 15, 6 de los miedos en los que de verdad van a paralizarlo, van de verdad a hacerle ver, hacerle sentir que no es suficiente, que es lo que mayoritariamente más le va a costar para ser exitoso. Son los 6 fantasmas del temor. En este episodio vamos justamente a hablar de esos 6 temores. Puede ser un episodio un poquito largo, pero bueno, no se despegue, que comenzamos de una vez. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes. Soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa, debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! Y bueno, así como se lo comentaba en la intro, ¿verdad? 6 fantasmas, 6 grandes temores. Lo que más nos paraliza a veces es ese miedo. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Recordarle, amigo, amiga, si usted no se ha leído este libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, de verdad es algo sumamente importante y es algo que podríamos sacarle incluso más jugo, pero vamos a hacer por lo menos este episodio de esto que me gusta muchísimo, que me llamó mucho la atención y que por supuesto me identifiqué con algunas cosas a lo largo de mi vida. Entonces vamos a ir uno por uno. Son 6 miedos, son de los que vamos a hablar a continuación. Hay 6 miedos que todo ser humano va a enfrentar tarde o temprano en una u otra ocasión, que son los primeros 3, que son las 3 mayores preocupaciones, que es 1, el miedo a la pobreza, 2, el temor a la crítica, 3, el temor a la enfermedad. Como digo, estos 3 principalmente son los que son como más preocupantes para un ser humano. Ya después vienen el número 4, que es el temor a la pérdida del amor de alguien, el número 5, que es el temor a la vejez, y el 6, que es el temor a la muerte. Yo creo que bien que mal, alguno de los miedos, alguna de las cosas le hará sentido. Veremos entonces a más detalle qué será el asunto. Dice el libro justamente, abro comillas, los temores no son más que estados de la mente. Cierro comillas, dice Napoleon Hill. Y eso es lo que hay que empezar a entender, que hay muchas veces en donde intentamos hacer algo, de verdad vamos por alguna meta, algún proyecto, lo que queramos hacer, y a veces hay muchas cosas que realmente están en nuestra cabeza, que realmente es eso, ese estado mental en donde a veces es lo que no nos creemos suficiente por alguna circunstancia. Y como dice por ahí también, hay una afirmación que dice que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo. En el momento en donde usted está completamente en control, que logra sentir que en su vida usted está en control, realmente ahí es donde usted dice, ya no dependo de nadie, ya lo que haga una persona o lo que no haga es indiferente, o sea, yo estoy en control de mi vida y eso creo que es muy importante siempre tenerlo en mente. Entonces vamos a ir con el primer temor. El primer temor es el temor a la pobreza. Yo creo que para nadie es un secreto y creo que yo me puedo identificar, tal vez usted, amigo, amiga que me escucha, por supuesto, podrá creer esto a veces dentro de limitantes de los problemas. Uno lo último que quiere es llegar a ser pobre, decir, me voy a morir de hambre, ¿no? Las cosas que estoy haciendo. Por dicha, gracias a Dios, a mi familia, las circunstancias que se han presentado, bien que mal ese proyecto, tal vez, ¿verdad? Es algo como que viene iniciando, pero también uno tiene su trabajito, tiene su forma de pagar, ¿verdad? Sus cuentas, ser responsable, tal vez no vivir con mucho lujo, pero ese miedo a morirse de hambre, a no tener suficientes recursos, a no poder ser responsable, e incluso en algún momento cuando usted tiene, ¿verdad? Una familia, cuando es padre de familia o cuando usted tal vez tiene una pareja y están casados, usted como hombre incluso, por lo menos al menos en lo que a mí me han criado, en lo que uno siempre trata de ser responsable, yo adoraría, ¿verdad? Hacerme cargo de todas las cargas económicas del hogar, pero sabemos que en estos momentos, al menos en el mío, porque no puedo hablar por todos, a veces eso se hace un poco complicado. La economía no da para hacerse cargo de esto, pero uno a veces quiere de verdad asegurarse que eso no va a ser un problema al futuro, ¿no? Entonces eso es muy importante, muy interesante también eso. Y verdad, el hecho a veces de querer ser exitoso, de tener esa capacidad de tener las finanzas ordenadas, de ser adinerado, a veces también es lo que va con el contrario al miedo, como decimos, a morirse de hambre, a ser pobre. Ese es el mayor miedo incluso de muchas de las personas que, indiferentemente sea hombre o mujer, creo que todo ser humano nace de ahí, ¿no? Desde que estamos pequeñitos hay un momento en donde usted depende de otra persona. Entonces cuando usted en teoría después de 18 años ya es alguien que es responsable de usted mismo, usted puede hacerse cargo de alimentarse, de cuidar por usted. No quiere decir por defecto que todos vamos a ser completamente independientes en todo el aspecto de la palabra, sino que somos interdependientes. Tenemos
¿verdad? Familia que nos ayuda, que ve nuestras necesidades, pero esto es sumamente importante. A veces esa contradicción de no quererme, ¿verdad? Morir de hambre, de que voy a ser pobre, todo ese miedo, de verdad se me mete mucho en la cabeza y no me deja intentarlo y arriesgarme y tomar acción a las cosas, que sería realmente eso de querer ser exitoso, que es esa contradicción mental a veces. Recordemos que el ser rico, y realmente ser rico para mí en muchos aspectos, no solamente en la parte económica, sino que también en la parte mental, en la parte de espiritualidad, sentirse lleno, que usted tiene un propósito, que haciendo algo con su vida, que aporta a los demás, y también, por supuesto, en la parte material, que creo que es como lo más notorio, lo más fácil, ¿verdad? De poder siempre notar cuando alguien está yendo bien económicamente. Esto nace por tener un deseo por algo. Usted realmente, de una u otra manera, para poder tener éxito, tiene que tener deseo por algo, por decir de qué forma y cuánto necesito también para que eso sea suficiente, porque a veces usted quiere ser rico, pero el ser rico a veces es no tengo suficiente. Una persona que es demasiado ambiciosa, demasiado codiciosa, más bien, sería una persona que nunca tiene suficiente, quiere más y más y más y nunca se sacia. Entonces eso tampoco ayuda a veces a que las cosas se den, pero creo que también hay que tener eso bien clarito y hay que, como decimos, tener una satisfacción, un punto donde ya es suficiente, porque de lo contrario, nunca, por más que tengamos un trabajo, por más que tengamos muchas cosas, va a ser algo que tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestra vida con nuestras personas que queremos, en fin, tantos detalles que pueden darse, pero es súper importante eso y sobre todo entender una cosa, es que no hay excusas o justificaciones en este punto, porque ya cuando usted empieza a hacerse cargo, como decimos, si usted es una persona que toma esa responsabilidad, se apropia de su vida, de sus cosas buenas, de sus cosas malas, ya es su responsabilidad el hacerse cargo de esto. Entonces, cuando usted asume esa responsabilidad, se libera de muchas cosas y deja de estar culpando a otros, deja de estar con muchas circunstancias tal vez complicadas. Este temor realmente lo que hace es que paraliza la facultad del razonamiento, la facultad de la imaginación, la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la dilación o en ese caso el postergar las cosas, ¿verdad? Elimina también el entusiasmo a convertir ese autocontrol y lo hace una imposibilidad. Este miedo, según cuenta Napoleon Hill, es el más destructivo de los 6 temores básicos en los que vamos a hablar y pues algunos síntomas sería, bueno, ¿cómo sé si realmente tengo este miedo para mí, para irme analizando, ¿verdad? Pues la indiferencia, que es la falta de ambición y tolerar la pobreza, la pereza también, ¿verdad? No querer tomar acción. Me es indiferente si pasa algo o no. La indecisión, el hecho que es un hábito de permitir que otros piensen por uno. No sé, tal vez si no, bueno, el hecho de no tomar una decisión es una decisión. Entonces eso es parte de las cosas que hay que tener bien claro. También el hecho de la duda, ¿verdad? Justificaciones y excusas para no lograr cosas grandes. Yo creo que eso está bastante claro. También la preocupación, que es las fallas de otros, gastamos de más, descuidamos personalmente nuestra forma de ser, nuestro físico, nuestra parte económica, muchas cosas, porque nos preocupamos tanto que realmente terminamos incluso teniendo malos hábitos, ¿verdad? Alcohol, en fin, tantas cosas que son muy negativas para usted, para su familia, sobre todo que sabemos eso bien claro de que es a veces más la idea mental que realmente lo que sucede en la vida real. Y obviamente la dilación, que como hablaba, es dejar todo para mañana o después y buscar justificaciones que me digan, bueno, es que sí, realmente puedo hacerme cargo de decir, es que es por esto y esto, mañana lo voy a hacer, o es que hoy estaba muy complicado, hoy venía muy cansado, excusas sobrarán. E incluso en algún momento me gustaría hacer, en ese libro justamente vienen, creo que son como 52 excusas de las más utilizadas por las personas para justificar que no son exitosas. Pero bueno, eso es para un episodio en algún otro momento. Vamos entonces con lo que sería el segundo de los fantasmas, de los miedos, que es el temor a la crítica, ¿verdad? El querer ser aprobado y pertenecer al grupo, que siempre ha sido desde los momentos de las cavernas y toda la humanidad, el que es como más solitario, ese que tiene, ¿verdad? Circunstancias complicadas. El individuo solo realmente no logra mantenerse vivo tanto como quien es parte de ese grupo. Y eso viene, como decimos, del mismo hecho de decir que las personas no somos una isla. Sin embargo, ¿verdad? Hay mucho temor el hecho de decir, si realmente pienso diferente, no voy a poder formar parte de una empresa, de cierto grupo de amigos, cierta sección de la población que tal vez tiene que ver mucho con lo que necesito, con mis necesidades básicas. Entonces eso es muy, muy importante el tener eso claro. ¿Y esto de dónde viene? Que a veces también es muy particular aplicado a lo que podemos ver todos los días. Si usted es una persona un poquito inteligente, un poquito perspicaz, notará que todas las personas de alguna u otra manera para formar parte de ese grupo, ¿verdad? Esa aprobación social, siempre anda buscando tener el carro nuevo. ¿Y para qué detalle el carro nuevo? ¿Cuál es el miedo? Y las personas que son muy inteligentes podrán notar aquí, bueno, las personas que son fabricantes de vehículos, ¿por qué es que hacen esto? Porque se aprovechan de ese miedo a la crítica, de no formar parte, de sentirse fuera del grupo para sacar cada vez
modelos más nuevos, y entonces no quiere decir que porque por defecto haya un carro nuevo, un modelo más moderno, es mejor. Simplemente es porque necesitan, obviamente, vender más cantidad de vehículos y que se vea diferente. Entonces, como usted no ha cambiado el carro o la moto o lo que sea, ¿verdad? Tiene un modelo muy antiguo, ya usted no está aportando a lo que, por supuesto, es el mercado, y ahí viene, por supuesto, la obsolescencia programada, que es de lo que estamos hablando aquí, pero eso es algo que usan las personas, sobre todo en este mercado que estamos viendo en la parte de automóviles y otros detalles que comentaré, que de verdad se aprovechan de eso, y no es el único. Y eso es parte de las cosas que cuando vamos viendo a las personas, cómo se comportan, los patrones, como hablaba en algún episodio anterior, vamos notando. Pasa algo similar con el detalle de la ropa nueva. ¿Por qué usted se compra ropa nueva en Navidad, en todo este momento, verdad? Es decir, necesito formar parte de lo que está en tendencia, de lo que viene en ese momento saliendo, ¿verdad? En los desfiles de modas y todo esto que va cambiando constantemente. Algo muy similar. Las modas cambian. ¿Para qué? Para que usted tenga que comprar nueva ropa, lo que está en tendencia, diferentes colores, nueva hechura. Hay momentos en donde tal vez, ¿verdad? El momento vuelve. Sin embargo, es muy bonito también el mismo hecho de entender que usted no necesita comprar ropa nueva, no necesita un carro nuevo si está funcionando bien las cosas. Es simplemente entender que las personas a veces se aprovechan y entienden muy bien cómo funciona el ser humano, ese miedo a no formar parte, y lo aprovechan. Y también el mismo hecho de a veces no de defenderse. Yo creo que en muchos momentos, también a mí a nivel personal, uno no quiere ser una persona conflictiva y tener una opinión clara o tal vez un poco fuerte en cuanto a algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Uno por eso no expresa su opinión para que no le genere problemas, ¿verdad? Ser una persona difícil. Sin embargo, el hecho de no hablar, de no expresar lo que yo creo, más bien hace que las personas se aprovechen, que uno no ponga límites, y ahí viene justamente lo que sería el hecho de no hablar, que se vuelve prácticamente el evitar la crítica, se vuelve en alguna parte un castigo social porque usted realmente no piensa igual, creen que lo van a dejar por fuera. El mismo hecho de decir, me voy a aislar, ¿verdad? Porque pienso diferente. Yo creo que todas esas cosas en algún momento han pasado por uno, que todos los seres humanos claramente tarde o temprano vamos a vivir algo como esto, y es parte de las cosas. Este temor, como decimos, priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de la imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña en más de 100 maneras diferentes. Interesante. Y también el mismo hecho de aquí que yo metería el chisme, el mismo hecho de decir, hablar mal de los demás. Yo creo que eso también es parte de esa crítica, el miedo que hablen mal de uno a las espaldas. Es como si usted realmente es usted, no importa qué hagan o qué digan, va a ser siempre usted la persona que va a ir por lo que quiera hacer. Y es una persona, sobre todo dicen que las personas que son felices son las que no molestan, pero a veces las personas en su propia vida no tienen nada que hacer, no tienen un objetivo, una meta a la que apuntar, y entonces ahí es donde, ¿verdad?, intentan hablar de los demás porque no saben qué hacer con su vida, son expertos en la vida de los demás, y las personas que están ocupadas, las personas que tienen una meta, que tienen algo, tal vez en esta manera es donde siento yo que uno está como disfrutando más en el momento, está más presente, no está pensando en que voy a ser parte de la bola o no, en donde me van a aprobar o no. Yo creo que eso es muy, muy importante, hacer las cosas. Síntomas de este miedo a la crítica, bueno, timidez, ¿verdad? Somos personas que tal vez pues ponemos muchísimo más en esto, nerviosos, no conversamos con las personas, somos un poquito más antisociales en alguna otra parte tal vez, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? No pensamos igual, entonces nos abstraemos y es algo como que es bien complicado. La falta de serenidad. A veces hay personas que tienen una ausencia de control de su voz, hablan de más o se les corta la voz, no hablan claro, tienen muchos nervios, también tiene mucho que ver con la mala memoria, una mala postura a la hora de hablar, de estar como cohibido, como encorvado. Yo creo que eso tiene mucho que ver, por supuesto, con este reflejo de que no se siente seguro, de que, ¿verdad?, está atento a la crítica. La personalidad también, que es una personalidad sin firmeza en sus decisiones, que tiene mucha inseguridad, que quiere quedar bien con las demás personas simplemente por quedar bien sin analizar. Realmente yo estoy de acuerdo con esto que está pasando. Llámese ahora de política 2025, que estamos concluyendo ahora, 2026 que viene, y ya viene todo el asunto política. Entonces realmente las personas que están emitiendo un comentario lo están haciendo porque ellos quieren, porque yo pienso igual, o simplemente estoy siendo parte de la bola. Eso es justamente las cosas que hay que tener, ¿verdad?, siempre eso bien claro. El mismo hecho de decir las palabras que se utilizan para referirse a uno, que es más relacionado a un complejo de inferioridad, ¿verdad? Palabras grandilocuentes, para muchas personas ni siquiera saben qué significa, pero lo utilizan para definirse ellos como importantes, ¿verdad?, para sí mismos, y querer obviamente proyectarse que es alguien mejor que otra persona, cuando realmente siempre hay personas mejores que uno, peores que uno en todo. No hay ni bien ni mal, pero al menos para mí es muy interesante poder entender esto y verlo claramente en esto. Y también la extravagancia, ¿verdad? El mismo hecho de intentar mantenerse a la altura de otros. Como dicen los estadounidenses, los gringos, keep up with the Joneses. Como el otro se compra un carro, yo también quiero. Yo quiero formar parte de ese círculo. Yo también quiero mantener el mismo estilo de vida que todos están dando para Facebook, para Instagram, para todo el mismo hecho de aprobación social y ser parte de ese grupo.
interesante y también el mismo hecho, como decimos, todo esto lleva a que gasten de más, que haya gastos que no son necesarios. También el mismo hecho de la falta de iniciativa. Son personas que no se arriesgan para aprovechar esas oportunidades. Son personas que también carecen de ideas propias, de que evaden cualquier situación. Entonces es complicado. Y también la falta de ambición. Vemos que tienen una pereza mental. No les gusta hacer nada. No quieren pensar por sí mismos y tener una opinión propia. Tienen una lentitud muy grande para decidir. O como decimos, ni siquiera toman una decisión y dejan que los demás tomen decisiones por ellos. Falta de acción, porque claramente les da lo mismo Ana que Juana, como dice mi madre, y entonces no hacen nada y pasan sobre todo, como decimos, en el chisme, en la crítica de los demás, porque no saben qué hacer, no tienen un norte claro. Esto es bien particular en muchos detalles, lo que vamos viendo y, como digo, todos tarde o temprano iremos viviendo este tipo de cosas que vamos tarde o temprano reflejándonos en lo que hemos pasado a lo largo de la vida. Cuando uno tiene más de 15 o 20 años va a poder ir teniendo muchos momentos también en los que puede reflejarse por ahí. El tercer miedo es el temor a la enfermedad. Lo que está reflejado siempre acá es que siempre está relacionado a la vejez y la muerte. Yo creo que nadie quiere ser una carga para los demás. Hay mucho que sí podemos hacer para ser personas que aportamos a nuestro propio beneficio, que participamos en nuestro propio rescate, como yo siempre digo, para tener la oportunidad de solucionar cierto tipo de escenarios en donde tal vez podemos solventar problemas sencillos. Bueno, algunas personas, incluso como comentaba en el miedo anterior, de ciertas industrias, bueno, se aprovechan de ese miedo para vender salud, que es una de las cosas que justamente la industria farmacéutica se ha aprovechado en muchos escenarios. Dice que incluso el 75% de los pacientes tienen hipocondria, que es una enfermedad en donde ellos se imaginan y comienzan a encontrar en ellos mismos síntomas de alguna enfermedad, no porque realmente la tengan, sino porque la mente es tan poderosa que comienzan a sentir que tienen, por ejemplo, fiebre y que ya tienen catarro, que tienen mocos, etcétera. Entonces, póngale usted la cantidad de síntomas que quieran. Eso es exactamente lo que sucede con este detalle, esa idea de que estoy enfermo, que es una idea en donde yo la hago realidad. Hay pruebas de que la enfermedad, como es la hipocondria, comienza por el pensamiento negativo y ahí es donde comienza todo. La mente es muy, muy poderosa y realmente puede construirlo o destruirlo a usted, ¿verdad? Entonces, incluso es algo muy particular que también me di cuenta. Parte de esa construcción o destrucción que todos vivimos es el mismo hecho de decir que es también el fracaso en el amor o en los negocios. A veces el mismo hecho de tener una mala racha en los negocios, de tener una mala racha en la parte sentimental, también ayuda mucho a que se enfermen. Yo creo que todos hemos pasado tarde o temprano por una ruptura y sabemos lo que es vivir una depresión, ese momento donde se no quiere comer, que tiene muchas cosas. Yo creo que eso también está muy relacionado a esta parte, pero hay, como decimos, mucha tela que cortar en cuanto a estos detalles. Síntomas de lo que es esta enfermedad. Bueno, el primero es autosugestión, como decimos, que encontramos enfermedades y síntomas y empezamos a probar tratamientos. Usted se da cuenta que estas personas justamente prueban todo tratamiento natural, cualquier remedio, cualquier sugerencia, cualquier medicamento, porque según ellos ocupan, ¿verdad?, tener una solución para esa enfermedad que la realidad es que no tienen. Hipocondria, como decía, es hablar de la enfermedad hasta esperar tenerle, justificarla, ¿verdad? Hasta que llega un momento donde hay un colapso nervioso del cuerpo. El ejercicio, hay una gran falta de ejercicio, suben de peso, evitan salir al aire libre. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque no quieren verse bien. En fin, hay muchos detalles que obviamente van relacionados al cuidado personal ahí, ¿verdad?, entre líneas. Susceptibilidad, que el miedo a la enfermedad quiebra la resistencia del cuerpo, que es de manera natural. De manera natural su cuerpo es resiliente y puede luchar contra los virus y muchas cosas, pero esto ya es algo como, ¿verdad?, más de poner el cuerpo en ese modo de que estoy en modo frágil. El autoconsentimiento, que es buscar simpatía por esa enfermedad que no existe o esa enfermedad. El mismo hecho también de justificarse, no ser responsable, no ir al trabajo. O sea, si usted está enfermo, igual haga responsable de ir a su trabajo, de que tal vez, bueno, si ya habrá una justificación, ¿verdad?, ya que ya lo analizaron y no puede ir, pero realmente hay que ir, no hay que justificarse y buscar la excusa para no ir al trabajo. Creo que es una de las cosas, a menos de mi familia, que siempre me han inculcado. O sea, enfermo no, usted va a hacerse cargo, se comunica. Si ya lo tienen realmente que incapacitar, obviamente ya ahí será otra historia, pero primero, para asegurarse de hacer las cosas, de cumplir, de no permitirse esto. Y por supuesto, el fallo de tener ambición, ¿verdad? Justificarse que no tengo ambición, entonces me conservo con esa idea.
Además, la falta de moderación, que ya hay en muchos de los casos, sí, ¿verdad? Por ese miedo, ella empieza a usar un uso inapropiado ya en cuanto al alcohol, que bien sabemos que el alcohol es una droga todavía permitida, y también otro tipo de narcóticos, pastillas, sustancias que realmente tal vez me ayudan a lidiar con el dolor, etcétera. Es realmente esto un parche para ese dolor, para esa idea que se tiene. Estos son, como decimos, los 3 principales dolores, como los más comunes que muchos vamos a identificarnos. Luego viene lo que sería el segundo bloque de enfermedades, que es, empezando por el número 4, el temor a la pérdida del amor. Como digo, todos tarde o temprano tenemos la circunstancia de que se nos va a dar una ruptura, que no tenemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre, a nuestra madre, a los abuelos. Yo creo que todos tarde o temprano vamos a ser, ¿verdad?, personas que vamos a vivir con eso. Vamos a tener que aceptar y tener el hecho también de enfrentar las circunstancias tal vez de una pareja. También eso es principalmente, va más como enfocado a eso según el libro. Y este miedo particularmente justo nace en cuanto a esto, que nace del mal hábito del hombre de, entre comillas, robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ella que rara vez podría. Yo creo que hoy ya, y creo que en mucho aspecto, como sabemos, las mujeres no se las roba. Realmente ya es el mismo hecho de que ellas mismas buscan su propio beneficio y se van sin escrúpulos para alguien donde, como dicen, más le calienta el sol, ¿verdad? Donde más le ayuda y más le beneficia. Particularmente el miedo a la pérdida del amor, es el miedo más doloroso de todos, porque es algo mental en donde usted ve cosas que tal vez incluso no vería. Las personas que son muy celosas justamente van por aquí. En la edad de piedra, justo, que es que nace esto, se acostumbraba o empezó a darse eso, que se robaba una mujer a la fuerza. Y hoy ya esto es algo que no sucede a la fuerza, por supuesto, como comentaba, sino que lo hacen en una manera diferente. Lo hacen con la persuasión, con un estilo de vida muchísimo mejor y con señuelos mucho más efectivos. Sin embargo, los más susceptibles, en este caso particularmente, como vemos, son a este miedo, son las mujeres. Las mujeres tienden, no quiero decir que no existan hombres, por supuesto, pero tienden a ser un poco más celosas, a justificar cada tipo de comentario negativo porque está imaginándose algún detalle en cuanto al comportamiento de su pareja. En fin, hay muchas cosas donde las mujeres tienden a ser muchísimo más inseguras por eso, el hecho del miedo a perder, sobre todo en algún escenario, a esa persona. Luego comienza más por la parte de recursos, pero con el paso del tiempo creo que también esas inseguridades vienen de casa, hay muchos otros detalles, pero bueno, como decimos, hay mucha tela que cortar con eso. Síntomas del miedo a la pérdida del amor. Bueno, los celos, como les comentaba, sospechar de amigos y personas sin una evidencia razonable. O sea, si no tiene una justificación real de que alguien hizo cosas que no tenía o un comportamiento que se fue para algún lado, o sea, sin evidencia. A veces hay personas que hacen y dicen cosas increíbles simplemente fuera de celos, de ideas, de escenarios que se manejan, inseguridades propias, de historias que les han pasado previamente que tal vez esa pareja actual no está realmente haciendo, pero es parte de las cosas que suceden. También el mismo hecho de descubrir imperfecciones, buscar en esos amigos, en parientes, en socios de negocio, la menor provocación, el menor detalle para justificar sus celos, ¿verdad? Su forma de decir que esto realmente no es agradable y que están haciendo algo pues en su contra. Y también el síntoma del juego, ¿verdad? Les gusta robar, engañar, manipular, usar cualquier oportunidad para obtener dinero. Eso particularmente lo que me hace gracia es porque se hace en realidad como para gastar mucho más de lo que la persona, en ese caso el hombre, en muchos escenarios comienza a generar, y para poder cumplir con saciar esa culpa, ¿verdad? Para satisfacer a esa persona, mantenerla tranquila, que ya se le calme esa idea, comienza a tener deudas para proporcionarle regalos, proporcionarle esos regalos caros y un estilo de vida que pueda brindarle a cambio de esa persona estar más tranquila, una buena imagen. Siento que se vuelve más una idea nuevamente de manipulación, de conveniencia, de para que usted tenga esta tranquilidad, deme esto y esto. Aprendo cómo a jugar con eso, hacer un trabajo más psicológico. Pero no tanto tal vez las mujeres dañan de una manera física, aunque obviamente hay personas en donde sí llegan a veces a esos celos a golpear a una persona, pero en muchos de los casos son tácticas más psicológicas, más de manipulación, que hay que tener mucho cuidado porque, como decimos, eso a cualquier persona se le puede dar, indiferentemente que sea hombre o sea mujer, pero creo que los hombres tendemos muchísimo más a las cosas físicas, a un comportamiento diferente por la manera natural de ser. Cosas que se dan también por esto, cosas como el insomnio, el nerviosismo, la falta de perseverancia, una voluntad débil, una falta de autocontrol, la falta de confianza en sí mismo y, por supuesto, un muy mal carácter. Eso es el miedo número 4. El miedo número 5, el fantasma número 5 es el
temor a la vejez. Como vemos, en algún momento eso está relacionado también a lo que es el ser pobre, ¿verdad? A la pobreza y sobre todo en mucho momento que me hace mucha gracia esta parte también es el miedo a ese castigo eterno. Yo creo que para nadie es un secreto que la religión, para no decir iglesia esta o la otra, siempre se ha encargado de generar miedo al más allá. Es algo bien particular. Como decía, la desconfianza en sus semejantes, también que le arrebaten sus posesiones y las terribles imágenes y castigos que han sido creadas por las religiones de la idea del más allá. Más problemas de salud, disminución de su atracción sexual e ir incluso a un asilo de ancianos. La parte también de ser una carga para su familia. Yo creo que el mismo hecho también de la salud, ¿verdad? Hablábamos que pues nadie quiere ser una carga y usted puede hacer su ejercicio, hacer sus cosas, pero también creo que nadie quiere llegar a un momento a estar en una cama para depender de su familia, de que las cosas se vuelvan un poco complicadas y que usted dependa para que lo bañen, para todo. Entonces creo que nadie quiere perder esa independencia, tener la oportunidad más bien de hacerlo como de una manera, hasta cierta forma, ¿no? Como independiente. Como decimos, somos interdependientes, pero el recibir ayuda al punto de decir sí puedo hacer ciertas cosas solo. Síntomas de este temor a la vejez. Bueno, la tendencia a reducir su actividad y su desarrollo, ¿verdad? Ya por un desarrollo de inferioridad, de sentirse menos porque soy más viejo. También el hecho de pedir disculpas por ser viejo, porque usted tiene que disculparse por tener esa edad. O sea, realmente, como decimos, la edad es un número en muchos escenarios. El mismo hecho de también de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo por ser viejo. A veces no intentan algunas cosas. ¿Por qué? Realmente ya tengo cierta edad, ya no puedo. Soy muy viejo y realmente hay muchas personas que hay escenarios muy importantes en que por edades ya tardías, digámoslo así, han logrado con su sapiencia, con su conocimiento, hacer muy buenas cosas. Y el último es el temor a la muerte, ¿verdad? El temor a la muerte es ese miedo y sobre todo la pregunta que siempre el ser humano se ha hecho, que es ¿de dónde vengo y a dónde voy? Las personas muy astutas, desde que tenemos memoria, en periodos oscuros de la historia, han dado respuestas a cambio de un precio. Luego viene mucho también relacionado al no saber qué pasa en el más allá, al no estar tranquilo, al tener todavía tal vez cosas en mi cabeza que según yo no están resueltas, ¿verdad? En muchas cosas es esa conciencia sucia que llamarían por ahí. Sin embargo, pues somos de la muerte, somos de que como llegamos a este mundo tenemos también algún punto que partir. Para poder morirnos tenemos que estar vivos. El día que tengamos que partir será el momento donde será que el momento que hay que partir. No hay una forma de adelantar o postergar ese evento, ese momento. Habrá que llevarse lo vivido, lo experimentado, lo bonito y dejar tal vez de sobrepensar tantísimo esas cosas, porque eso es justamente de las cosas que hacen más daño, ¿no? El mismo hecho de decir que uno se preocupa, que tiene tantos pensamientos, tantas cosas que son a veces en muchos escenarios, como decimos, meramente miedos y justificaciones o circunstancias en su cabeza que no se materializan, que no se hacen realidad. Y como decíamos, el miedo al castigo eterno es un gran miedo antes, sobre todo cuando las personas iban a la universidad, cuando no se daban cuenta que, ¿verdad?, lo que dijera el sacerdote o el pastor o lo que fuera no era simplemente santa palabra, sino que hay muchas cosas en que usted también, ¿verdad?, puede, como digo siempre, si usted hace ejercicio, come bien, busca estar leyendo, metiendo su cabeza de manera en donde está de manera regular, aprendiendo cosas para que, ¿verdad?, no le pueda dar como Alzheimer o circunstancias más de la mente. Todo esto suma. Hay un momento donde el estar activo, el tener siempre un sueño que alcanzar, una meta que perseguir, ayuda muchísimo para decir, todavía tengo oportunidades. Y es donde uno ve personas mayores que entran a la universidad, que hacen muchas cosas que sí, en algunos momentos quieren aprovechar ese tiempo, pero sobre todo es que tienen que darse cuenta que sí tienen lo que se requiere para intentar nuevas cosas y que, si bien es cierto, tienen el tiempo contado, pero mientras que estén vivos pueden hacer muchas cosas muy importantes. Recuerdo en algún momento, incluso compañeros de la universidad, cuando yo estudiaba ingeniería en sistemas, que llevábamos materias en común, bloques en común de las generales, y yo veía personas de edades ya mayores llevando cursos, profesionalizándose, llevando cosas tal vez para sentirse más profesionales, y creo que es meramente importante. Ahora, sobre todo ya después que empiezan a ser conscientes de que hay que aprovechar el tiempo. De todas maneras nos vamos a morir, lo importante es aprovecharlo, quedar con la conciencia tranquila de que hicieron todo lo mejor que se puede hacer a este momento. Como decía, síntomas del temor a la muerte: sobrepensar en la muerte antes de sacar el máximo en su vida, justo lo que hablaba, la falta de propósito o en una ocupación adecuada, ¿verdad? La mente ocupada no tiende a sobrepensar tanto. Entonces, si usted tiene un propósito, algo que usted quiere hacer con su vida, una meta, por supuesto le va a ser menos complicado. Y también el hecho de dejar a sus seres queridos en la pobreza. Yo creo que para nadie es un secreto que, como decía antes, usted no quiere ser una carga. Pero si usted hace ejercicio, cuida su salud, hace lo posible, lo que está en su rango de opciones, ya será algo bastante complicado para que
de verdad tengamos que ver a una persona que tal vez no ha cumplido con las cosas básicas y que le ha ido mal. Yo creo que la mayoría de personas son personas que tienen malos hábitos, que tienen muchas circunstancias y personas sobre todo que vaguean mucho, que no tienen ese propósito, esa idea, esas cosas que hacer, una mente ocupada, un trabajo digno. Por eso es que muchas de las personas que venden una empresa, que toda su vida han pasado trabajando, cuando renuncian, cuando venden esa empresa, tienden a irse un poco de picada. ¿Por qué? Porque realmente ya no tienen esa mente ocupada. Y lo mismo pasa con los señores mayores después de cierta edad, en donde ya se pensionan, cuando tienen muchas circunstancias para decir ya trabajé, ya es momento de disfrutar un poquito de mi pensión y las cosas, y ahí es donde tal vez hay un mayor deterioro en su vida porque la mente ya no está ocupada. Tienen más tiempo para sobrepensar y preocuparse en cosas que realmente no son reales. Entonces esos son los 6 miedos de lo que habla este libro A Piense y Hágase Rico. En el capítulo 15, como digo, son los 6 fantasmas del temor, que son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Yo espero que esto haya sido bastante valioso. De verdad me encantaría que usted pueda tomarse el tiempito y escuchar eso de nuevo. Si puede comprarse el libro para que pueda disfrutarlo, ¿verdad? Escuchar buenas cosas sería bueno. Si no, por lo menos saque lo que pueda de esto, analícese, ¿verdad? En muchas cosas, cuál considero usted que tal vez pueda ser lo que en este momento, en esta etapa de su vida más le está pegando. Y bueno, yo creo que si es algo que puede ser, por supuesto, del agrado de alguien, no olvide hacérselo llegar, compartir esto. Esto puede ser un tema bastante interesante. Tal vez de una u otra manera poder entender en qué miedo en estos momentos estoy sintiéndome como más con mis circunstancias de vida, ¿no? Como decía, esto ha sido de lo que es este libro, Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill, capítulo 15. Y bueno, tal vez en algún momento podamos hablar un poquito más de este libro, de cosas que vayamos sacando, que me gustó mucho. Hay mucho que podría sacarse. Viene pues más entrevistas, vienen más cosas para 2026, entonces de verdad agradecidísimo con la persona, usted amigo, amiga de cualquiera de los países incluso que me escucha, que me ve, que no es de Costa Rica. Muchísimas gracias por consumir el contenido, por de verdad tomarse el tiempito de llegar hasta el final del episodio, de escuchar las entrevistas, de tener la oportunidad de consumir las cosas que de verdad le pueden ayudar. Yo intento hasta donde sea posible, por supuesto, añadir valor, cuidar que lo que ponga sea verdad valioso, que genere una idea, un pensamiento más crítico, que usted piense por usted mismo, que nadie le diga cómo tiene que pensar, que está bien o que está mal, sino que usted piense por usted mismo. Y bueno, poquito a poco ya son más de, a este punto, 62 episodios, ¿verdad? Entonces, de verdad, agradecerle muchísimo por, ¿verdad?, todo lo que es el apoyo en este 2025 y esperemos que esto, por supuesto, no sea ni el primero ni el último de los episodios, que todavía quedan muchos sueños por cumplir. De mi parte sería eso. Nos escuchamos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle, como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida.